Muy buenas tardes, profesor jurado. Mi nombre es Carla Tamara Palomino Andía, quien hablará sobre Roberto Reyes Tarazona, quien nació en el año 1947, no fecha exacta porque no quiso hablar del tema, con la edad de 75 años, docente universitario y escritor de la Universidad Ricardo Palma, quien también es director de 2 revistas de arquitectos y la Facultad de Arquitectura de Padeida en el Padeida 21 en la escuela de posgrado en la universidad, ¿no? Como les vuelvo a repetir, Ricardo Palma. Sus obras fue Infierno a plazos, Lima, Lámpara de papel, 1978, y El corral ajeno, en el año 1982, y La torre y las aves y otros cuentos, con el Fondo Cultural Económica en el año 2002, ¿no? También está la composición en sombras, ¿no? Que es el campo letrado en el año 2017 y selección natural de Lima Editorial en la San Marcos en el año 2010. También podemos observar Los verdes años que brillan de Amaro Editores en 1986. También, por último, El vuelo de la rapia de Lima, Editorial San Marcos, 1998. Sus distinciones, en primer lugar del Concurso Nacional del Cuento Arguedas, fue en el año 1979 quien ganó el primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar del premio COPE, que fue auspiciado en Petroperú en el año 1985. Este es un pequeño informe que hizo el diario Trome a Roberto Reyes con su pequeña frase: quizá terminé por dejar de ser cuentista y me dediqué a cosas más extensas, ¿no? Esto lo publicó Trome en el año 2017. Bueno, acá podemos observar una de sus características de la narrativa, que en los años 90, particularmente, es muy importante, ¿no? Las obras inmersas, lo que nos dice él, en el mundo andino y las que abordan el tema de la violencia, ¿no? Política, así como las narraciones escritas desde la perspectiva de la nueva novela histórica. A ella se debe sumar a las que continúan las líneas, ¿no? Tradicionales relacionadas con el realismo y las incontables combinaciones, ¿no? Entre una y otras formas narrativas. Ahora hablaré de Martín Adán. Martín Adán, su biografía: él nació en Lima el 27 de octubre de 1908. Él falleció también el 29 de enero de 1985 a la edad de 76 años. Cursó sus estudios escolares en el colegio alemán Alexander von Humboldt y sufrió de alcoholismo. Sus distinciones, bueno, él tuvo el primer premio nacional, el de la poesía, en el año 1946 y Premio Nacional de Literatura en el año 1976. Sus obras fueron La casa de cartón en el año 1928, y Sonetos a la rosa en 1931, y lo terminó en el año 1942. Y La rosa de Espinela en 1939, ¿no? Travesía de extramares en 1950 lo publicaron, y Escrito a ciegas en 1961. También La mano desasida, Canto a Machu Picchu, La mano desasida de Canto de Machu Picchu en 1961, y La piedra absoluta en 1966. Y Mi diario, que empezó a escribirlo en 1966 y lo terminó en 1967. También El diario del poeta, que fue en el año 1966 y lo terminó en el 1973. Lo mismo con Del Ahorroco en el Perú, en 1968 lo publicaron. Su contexto literario de Martín Adán es en el Perú. Durante las primeras décadas de 1900 aparecieron varios escritores, ¿no? Como César Morón en el año 1903 y Enrique Peña Barrechera en 1904 y Javier Abril en 1905, como Carlos Onguedo de Amat en 1905 y Luis Valle de Goichea
en 1911, ¿no? Y Emilio Adolfo Westphalen en 1911 y Manuel Moreno Jimeno en 1913. Acá tenemos una pequeña palabras de la escritora ciega que le habían escrito, un escritor le envió una carta a Martín Adán, quien nos dice que el motivo de esta carta, además simplemente afectuoso, que es el más importante, otro, pedirle a usted datos sobre su propia vida. Si es posible, contados con toda la sal de usted, sabe poner en cuanto dice y escribe, porque he ofrecido un artículo sobre usted en La Nación. Yo recién comienzo a publicar allí y quiero escribir un artículo humano, en el que se sienta su sangre y su piel. Sé que este asunto puede resultarle muy fastidioso, pero en nombre de la simpatía que nos unió en cuanto nos conocimos, en nombre del cariño que yo le tengo, en nombre de mi profunda admiración por usted, por favor acceda a mis ruegos. Deje usted al lado su bohemia o Huelquela, integra lo que me escriba y hábleme de usted. ¿Lo hará? Aquí el escritor a ciegas quiso escribir una pequeña biografía de él, conocer más de él, por lo cual Martín Adán respondió, ¿no? ¿Quiere saber usted de mi vida? Yo solo sé de mi paso y de mi peso, de mi tristeza y de mi zapato. ¿Por qué preguntas quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué sabes harto de la poesía, lo del poesía, el duro y sensible volumen de mi ser humano? ¿Qué es un cuerpo y vocación? Sin embargo, si nací, no recuerdo del año, aquel quien me acuerdo por qué vivo y por qué muero. Estas fueron las respuestas de Martín Adán. Bueno, en las apreciaciones críticas, aquí podemos observar también que Augusto Tamayo Vargas en 1968 nos dicen, ¿no?, que Martín Adán construyó una poesía de impecable formalidad, ¿no?, donde se ve la influencia del culturano del siglo XXVII y Luis Góngora, pero también de la poesía europea, ¿no?, la última, de juego sintáctico, de una interior amazón, ¿no?, de metafísica. Hasta ahora sigue siendo una de las poetas representativos del Perú, ¿no? También como su poesía sigue la trayectoria, esotérica iniciada por Eguren, y en ese sentido marca el ápice, ¿no?, de la poética purista, lo cual su mayor deleite constituye, ¿no?, en un hogar en el extraño hechizo de los arqueísmos, ¿no? Arqueísmos, ¿no? Esto nos dice Antenor Samaniego en el año 1968. Gracias.